bienvenidos a un nuevo capítulo de Viral Videos. Y de verdad que este podcast ha sido maravilloso, no solamente para las chicas que nos escuchan, obviamente, y para las personas que aprenden con nosotros cada día, sino que cada vez como que subimos de nivel, a un nuevo nivel, a un nuevo nivel. Porque hoy les traigo una invitada súper especial, recomendadísima no solamente por Aida Cortés, sino por muchas personas que dicen, wow, tiene un súper conocimiento, chicas y chicos que nos están escuchando, y hoy quiero venir a compartírselas acá a ustedes. Y miren que es la primera vez que de verdad vamos a profundizar un tema, y yo quiero que ella misma se presente. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Soy la doctora Marisa Cardoso, soy neuroentrenadora. Me dedico a enseñarle a las personas a manejar su mente y no que su mente los maneje. Uy, excelente introducción, espectacular. Bueno, Maritza, mira, nosotros tenemos chicas de la industria del entretenimiento, también familiares, amigos y conocidos que están como, sabes, en el conocimiento, unos lo apoyan, otros no tanto, ¿cierto? Sí. Lo mismo para las chicas, unas se sienten identificadas, lo trabajan, otras no se sienten tan identificadas, pero por el dinero, pues lo trabajan, ¿cierto? O en su defecto, vienen convirtiéndose en algo y tienen miedo a cómo poder seguirse desarrollando. Entonces me gustaría que desde tu experiencia hablaras cómo las chicas pueden aprender a manejar su cerebro, a manejar sus emociones y a pues, poder seguir creciendo, no solamente en la industria, sino separar de pronto un poquito esto y decir, wow, yo soy persona, ¿cómo me puedo seguir desenvolviendo? Totalmente. Bueno, o sea, indistintamente de la función que nosotros tengamos, todos tenemos un cerebro, ¿no? Y ese cerebro comanda todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y cómo creamos nuestra realidad. Muchos de nuestros miedos, nuestros temores, nuestros traumas se proyectan a través de nuestros pensamientos en la realidad. Entonces, en este tipo de industria, que es una industria que por las creencias socioculturales, por el machismo, por la religión, ha sido a lo largo de la historia un tabú, ha tenido, digamos, cierta jerarquía que no era fácil de presentarlo en sociedad, ¿no? Entonces siempre se ha hecho a escondidas o ha tenido ciertos calificativos que han disminuido este tipo de función. Entonces, eso ha generado realmente en muchas personas muchas creencias asociadas a la humillación. Entonces, la mayoría de las chicas que están dentro de este tipo de función tienen mucha humillación, o sea, tienen miedo también a la humillación porque de ahí viene este estigma, ¿no?, de las creencias, cómo cada uno interpreta ciertas funciones en la vida del ser humano. Entonces, las chicas primero tienen que entender de que es una función donde hay una exposición y donde todo el mundo no está preparado para poder entender o comprender porque hay diferentes niveles de creencias, hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, hay personas que lo van a tomar, si hay un nivel bajo de conciencia donde no hay mucha información, eso se lo va a tomar de una forma muy despectiva. Si hay un nivel de conciencia que está mucho más preparado, entrenado, que tiene mucha más experiencia, eso no va a tener tanto impacto como los niveles inferiores. Entonces, hay diferentes formas en que el mundo puede percibir esto. Pero cuando uno arranca a hacer funciones como lo que las chicas están haciendo ahora, tienen que saber que es una exposición y que no es lo importante lo que el mundo diga, porque el mundo va a tener criterios, va a tener opiniones desde sus creencias y también desde sus propios traumas. Entonces, lo más importante es cómo ellas gestionan su mente ante eso, porque no vamos a cambiar al mundo, no vamos a cambiar cómo piensan, no podemos cambiar a todos, pero sí podemos cambiar nuestra mente para aprender a gestionar cómo el mundo ve las cosas. Y eso es empezar a conocerse. Ahí es donde empieza el autoconocimiento. Ellas tienen que empezar a entender que tienen que trabajar en su propia seguridad, en su seguridad interior, tratar de sacar esos traumas que quizás, si ellos tienen miedo de ser juzgadas, si tienen miedo de ser humilladas, que es lo normal, ¿no?, es que tienen que trabajar en ellos esas heridas que están en su mente subconsciente. Entonces ellas tendrían que ver por qué le tengo tanto miedo a la humillación. ¿De dónde viene esto? Quizás mi papá me humilló o humilló a mi mamá.
¿De dónde viene ese programa? ¿Por qué lo percibo como algo peligroso? Entonces, cuando uno empieza a conocerse a través de sus propias heridas, es cuando puede gestionarlas, es cuando puede transformarlas. Sí, mira que aquí en este canal y de por sí nosotros en la agencia hablamos muchísimo del autoconocimiento, ¿cierto? También como del amor propio, ¿no? De poder ellas apropiarse también de esa forma de poder decir, espera, esto de pronto no, este comentario de pronto no va a cambiar mi forma de actuar. ¿Sí? Pero yo digo que exacto, muy bonito lo que estás diciendo, porque viene desde el trauma el poder cambiar. Por ejemplo, tenemos un caso de unas chicas o de las chicas cuando se exponen por ejemplo, a hacer podcast y tienen un mal comentario como que no, bájame ese podcast, ya no lo quiero, ¿sabes? Y eso que en su modelaje están expuestas, pero se sienten más heridas cuando hablan de lo personal. Claro, porque ahí están vulnerables a sus propias creencias. Quizás han desarrollado... Es que, ¿cuándo uno desarrolla la seguridad? Cuando tiene experiencia. O sea, básicamente el ser humano, a medida que desarrolla experiencia, desarrolla seguridad. Si yo tengo experiencia modelando, entonces por supuesto que cada vez me voy a sentir más segura. Si yo no tengo experiencia compartiendo, comunicando, no me voy a sentir segura. Son diferentes funciones. Entonces yo tengo que empezar a trabajar las funciones e ir desarrollando experiencia e ir atravesando los miedos e ir conociéndome en las diferentes facetas para poder avanzar. No podemos poner todo en lo mismo, porque son diferentes formas de poder tener una función en la vida. Entonces, si ellas tienen inseguridad en cómo se comunican, ahí nos está diciendo mucho el inconsciente. Nos está hablando desde su propia experiencia, desde su propio inconsciente. Exacto. Entonces, esos casos pues son para como cada chica o cada chico, porque pues acá hay todo, puede verse a sí mismo y cómo podría ser, digamos, una persona que nos está viendo, cómo puede como verse y decir, ven, incluido pues mi trabajo, cómo hago como para enfrentar toda esta situación, ¿no? Porque tenemos personas que empiezan desde cero, es decir, que de pronto no tienen mucha exposición, pero que quieren exponerse. Tenemos personas que ya van en su exposición, pero que les costó mucho trabajo y mucho, digamos, todavía inseguridad y más aún, aumentaron el trauma, por ejemplo. Totalmente. Y están las personas que de pronto ya han dicho definitivamente, no me importa, pero sí les importa, solamente que ya lo sé manejar, ¿cierto? Entonces manejo ya la presión, pero aún así generan como ese dolor interno, ¿no? Entonces, en cada fase, que es lo que pasa en esta historia de caminar de las chicas y de los chicos, ¿cómo pueden como hacer un test, un análisis de decir, bueno, si yo estoy empezando, si yo estoy aquí, si yo estoy allá, ¿cómo puedo mi cerebro adaptarme a que no sea como tan fuerte conmigo? Bien, lo que más o menos me estás diciendo va radicado en la base del trauma. O sea, ¿por qué? Porque los miedos están en el trauma, en el sistema de supervivencia. Tengo miedo a enfrentar, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a la humillación o al juicio. Entonces, los miedos son los que nos paralizan, los que no nos permiten avanzar. Entonces, la mayoría de los miedos radican en nuestra historia en la infancia, porque los traumas se programan en las personas desde que el bebé se une con el espermatozoide, empieza todo un proceso de programación. A partir de los 3 meses de vida intrauterina hasta los 7 años, todo lo que nosotros recibimos como información va a determinar nuestra personalidad y fundamentalmente los traumas. Entonces, si yo necesito cambiar o eliminar o detectar un trauma, yo necesito empezar a leerme a través de mi propia historia de vida, porque es ahí donde está el origen de lo que yo estoy viviendo actualmente. El cerebro solamente proyecta en la vida diaria lo que tiene programado, lo que tiene grabado e incorporado. Cuando nosotros somos pequeños y vivimos situaciones bruscas o violentas, por ejemplo, papá golpeaba a mamá, ¿sí? Entonces yo tengo miedo a la autoridad, tengo miedo a los gritos, tengo miedo a la humillación. Cuando eres pequeño, tú no tienes el mecanismo cerebral para poder enfrentar o resolver esa situación. Entonces el cerebro no tiene la adaptación. Al no adaptarse, eso se transforma en un trauma, porque lo percibe como un peligro potencial y lo guarda en el cerebro reptil, en el sistema de supervivencia, como una forma de protegerte ante el peligro de muerte.
Entonces, cuando eres adulto y creces, tú empiezas a atraer situaciones o llegan situaciones a tu vida relacionadas con la violencia y con la humillación, y el cerebro no está pensando en lo que la persona te está transmitiendo, sino en la memoria con la que se grabó. Se siente realmente en peligro. Entonces empieza el mecanismo de defensa. Si ese niño se acurrucó en la pared y se cayó porque no sabía qué hacer y tenía impotencia, cuando alguien me humille yo me paralizo. O cuando alguien hable de mí o cuando alguien levante la voz, yo me O paralizo. sea, su inconsciente está igual que cuando era niño. Exactamente. Es el niño pequeño que no sabe cómo responder o defenderse porque no supo ni defender a su mamá ni defenderse a sí mismo. No tenía el filtro. Entró así tal cual y así se quedó. Y así se quedó. Entonces, ahí nosotros empezamos a detectar esos miedos. Si supongamos ese niño reaccionó tratando de empujar al papá, no golpees, ¿no? Es un niño que cada vez, o una niña que va a salir, cada vez que se siente, va a salir a atacar, se va a querer comer el mundo, va a querer golpear a todo el mundo, porque no va a permitir eso. Pero también es un trauma. Y mira que lo que tú dices es muy identificativo con algunas chicas que de pronto hacen estas cuestiones, y es que tienen 10 comentarios buenos, pero tienen 2 malos y reaccionan a los 2 malos. Totalmente. Sí, ni siquiera, ¿sabes? No reaccionan Claro. a los buenos comentarios, sino que inmediatamente, entonces es su trauma. Es su trauma, es su historia de vida. Ahí como que me siento identificada con este que me dijiste, porque ya lo tengo fichado o ya lo tengo registrado y me hizo clic. Exacto. ¿Por qué? Porque es un botón que se aprieta en el inconsciente que dice estás en peligro porque te están humillando. Pero no sabes si es el comentario que han puesto o es la historia de vida que has tenido. Entonces, si nosotros no detectamos eso, no lo podemos cambiar. Entonces, no sé por qué me molesto con los comentarios si el mundo va a seguir opinando y va a seguir hablando porque tiene sus creencias y también tiene sus traumas. Correcto, hablan desde su propia Hablan experiencia. desde su propia experiencia. Y eso Pero, no... ¿qué hacemos como para cambiar en el cerebro ese clic? ¿Sabes? Bueno. Porque lo que te digo, hay chicas en escala. En escala de que, bueno, ya no me importa, pero sí me importa. En escala de que no lo quiero, mejor... Sí, no lo digo, pero aún así me afecta o cambia una acción, como en el caso de la chica que nos decía, bueno, me siento más como haciendo modelo que venir a hablar de mi vida personal. Claro. Entonces bájame eso. Y mira que hacen 2 cosas súper terribles, porque por ejemplo, aquí las pueden conocer como personas. Totalmente. ¿Sí me entiendes? No como modelos solamente. Entonces, pero les genera como ese clic. ¿Cómo pueden hacer para decir, ven, voy a revisar mi historia de vida a partir de qué preguntas, por ejemplo? Primero a partir de detectar la reacción, porque para mí lo más fantástico del trauma son las emociones. O sea, ¿no? ya eres a tu reacción. A tu reacción, o sea, tú te estás dando cuenta si yo huyo ante la situación, porque también otra respuesta es huir, no quiero escuchar, me voy, no, esto no es para mí, pum, cierro, no puedo soportar esto. Entonces huyen. Eso también es un trauma, porque no lo puedo enfrentar, no sé cómo gestionarlo. El sistema de supervivencia está ahí. Entonces, primero detectar cómo es mi emoción, cómo es mi respuesta desde el instinto ante lo que los demás opinan o dicen de mí. Entonces de ahí empezar a detectar mi historia de vida. Luego algo muy importante, tengo que reconocer en mi biología la emoción. Entonces eso que me está generando, bronca, rabia, angustia, tristeza, porque no en todos responde el trauma igual. Y yo para poder liberar ese trauma tengo que conocer cuál es mi respuesta biológica grabada, asociada a esa experiencia. Ok, o sea, es decir, las chicas o los chicos pueden identificar, bueno, y esta es la parte que más o porque veo y me afecta, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Es como la primera pregunta, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Cuál es mi reacción? O porque tengo miedo, o tengo rabia, o tengo dudas, ¿por qué me están preguntando eso? Porque es las diferentes, digamos, preguntas que se suelen hacer y por lo tanto también emociones y reacciones. Exacto. Entonces cuando yo detecto esa emoción es cuando puedo entrar, porque el cerebro realmente manejar el cerebro no es difícil, son mecanismos muy sencillos, solamente que las personas no nos han enseñado a manejar. Pero la clave en el cerebro humano son las emociones. Sería buenísimo que en los sistemas educativos hubiera solamente para aprender a gestionar las cuestiones del cerebro o de casa. Ven, ¿por qué la crianza? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué me siento así? Es muy importante. Y mira que todo eso hace parte también de aprender, de cómo ellos se gestionan, pues los chicos me refiero. Totalmente, pero el mundo
no está creado para eso. Esto es un planeta que siempre le digo a las personas, es un planeta de evolución. Nosotros venimos aquí a transformarnos constantemente, ¿no? A cambiar, a crecer. Y nosotros entramos en evolución cuando entramos en conflicto, cuando entramos en confrontación, cuando entramos en sufrimiento. No existe transformación sin sufrimiento. Entonces, aunque sea difícil para nosotros entender, pero todos los que han pasado por situaciones difíciles y límite y han podido salir es cuando se han transformado. Entonces, nosotros ya tenemos que empezar a ser conscientes de todas estas herramientas y capacidades, más que nada para poder gestionarlas. Entonces, si yo estoy teniendo una situación difícil, tengo que saber que estoy ante una oportunidad. No una oportunidad de huir, no una oportunidad de atacar, de ser más violento, sino una oportunidad de que eso desaparezca de mi vida. De enfrentarlo, de decir, enfrentarlo. ven, lo voy a identificar, qué es lo que está pasando, y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Porque si no, igual van a encontrar otro comentario. Totalmente. Porque no viene de la misma persona, no Sí, viene del sí. mismo papá, no viene de la misma mamá, no viene, pero viene de otra persona en la cual te identificaste, y así sucesivamente por el resto de tu vida. Porque siempre se va a sentir identificado, como tú bien nos lo estás diciendo, con el trauma. Totalmente. Porque si no se sana, se va a seguir identificando. Se vuelve a apretar el botón, es inconsciente. Y algo que tiene el trauma, que tiene una connotación biológica. O sea, no tan solo está en la mente, sino que se hereda. El trauma es heredado. ¿Por qué? Porque cuando se transmite el óvulo y el espermatozoide, si mis abuelos han sufrido humillación, si han sufrido desvalorización, y eso se transporta en las proteínas del ADN del óvulo y el espermatozoides, yo ya traigo en todas mis células esa información. Claro. Es diferente a las creencias. Las creencias, como pueden ser las creencias religiosas, esas son transmitidas, pero los traumas son tan fuertes que las personas cuando los viven generan tanta emocionalidad que esa emoción es un químico que genera proteínas en el cuerpo que luego se pasa al ADN de la siguiente generación. Entonces, normalmente nosotros heredamos los traumas. Entonces, no es tan solo manejarlo con la mente, sino empezar a cambiarlo desde mi propia biología. De verdad, nosotros las personas sí debemos entender que no es algo que, ay, no, voy a controlar mis emociones, por ejemplo. O, voy a cambiar este tipo para, no sé, voy a escuchar música para ignorar eso. No, es algo realmente que se siente y se vive. Porque muchas veces es verdad, las personas de pronto sudamos sí, porque estamos frente a una dificultad y entonces hacemos una expresión física, y eso tiene que ver mucho con la biología. Totalmente, donde viene el trauma. Y lo que tú decías, cómo ellos pueden cambiar esto. No es algo que lo puedan hacer, no les voy a decir que lo puedan hacer de la noche a la mañana, porque el trauma está muy en el instinto de supervivencia, es muy profundo. Pero sí podemos empezar a disminuir, y es importante que el cerebro entienda el para qué está viviendo esa experiencia de trauma en esta realidad. Porque si las personas dicen, no, esto ya no me importa, no es que están aceptando la situación, es que se están resignando a esa situación. Y cuando uno se resigna a la situación, tarde o temprano vuelve a explotar. Cuando nosotros ya no explotamos, cuando nosotros aceptamos esa situación, yo acepto que todo el mundo que está mandando mensajes a través de las redes son personas que tienen diferentes niveles culturales, que tienen diferentes creencias y que pueden tener también diferentes traumas. Entonces pueden opinar lo que cada uno sienta y es perfecto. Ahora, lo importante es qué estoy dando yo como profesional en lo que hago. ¿Qué es lo que estoy dando? Estoy dando lo mejor de mí, estoy poniendo en la mejor predisposición para poder brindar el mejor servicio en lo que hago. Entonces yo me tengo que sentir segura de lo que doy. Ahí es donde tendrían que empezar a trabajar en el interior de cada uno para recuperar esa seguridad. Normalmente la seguridad la da papá. Ok. Normalmente... la identificación con el sexo masculino. ¿Por qué? Porque el sexo masculino sería la parte fuerte, la de la voluntad, la de la constancia, la de la disciplina, la de la ley, ¿no? Entonces, eso es para el inconsciente del cerebro. Entonces, nosotros, si no hemos tenido un papá presente, o si papá se alcoholizaba, o si papá era muy femenino porque le gustaba cocinar, le gustaba hacer cosas y no ponía esa impronta en nosotros,
O nosotros decíamos, papá, quiero hacer esto, bueno, haz lo que quieras. Era demasiado blando, o sea, no obtenía esa fuerza masculina. Quizás nosotros tampoco tengamos esa fuerza masculina para poder enfrentar la vida, indistintamente que seamos hombres y mujeres. Entonces, cuando uno comienza un proyecto de vida, si no hemos tenido la fuerza masculina, no es fácil sostener ni hacer crecer, porque quien sostiene es el masculino, quien hace crecer es el masculino y es el que determina la prosperidad. No así la mamá. La mamá lo que nos da es el afecto, la abundancia. Es lo que nos hace sentir que podemos con todo. Esa es la fuerza femenina. Entonces, el empezar a conocernos realmente desde nuestros orígenes y como seres humanos y cómo funcionamos nos va a permitir gestionar mejor todo lo que hacemos, indistintamente de lo que hagamos. Sí, es decir, porque también aquí no estamos identificando qué es sexo masculino, qué es sexo femenino, sino entendiendo que es desde el origen, es decir, pues somos la creación de un óvulo y un espermatozoide. Entonces ahí se crea como la energía femenina y la energía masculina, como para entender un poquito, porque como este mundo es muy, es decir, este ambiente es muy, no, pero entonces yo, pues son chicas, no, pues estoy atendiendo a los hombres, o entonces, o por ejemplo, mi papá no me crió, yo soy fuerte, o sea, no pelear contra esa creencia, sino más bien entender que somos creación femenina y energía masculina. Es decir, totalmente. Pero no muchas veces, esto es lo que tú estás diciendo, no solamente tiene que ver con mamá y papá como masculino y femenino, porque es la energía. Hay mamás que son masculinas y hay papás que son femeninos. Entonces, de repente recibo eso de forma cruzada. Entiendo, ¿no? sí. Entonces, también tiene que ver cómo yo percibo. Si yo percibo a mi mamá muy fuerte, tal vez desarrolle yo sea también muy fuerte, muy berraca, como dicen ustedes aquí los colombianos. ¿No? Entonces, eso nos da a nosotros mucha base para poder desarrollar la vida y para poder enfrentar situaciones como, por ejemplo, cómo me ve el mundo. Si mi papá y mi mamá no me han dado esa seguridad de quién soy yo y cuánto valgo y lo importante que soy, probablemente me haga mucho daño de cómo el mundo me ve. Pero si de pequeño me han dicho que soy linda, que soy importante, que todo lo que hago es buenísimo, que traigo un dibujo, de repente es alguien, claro, entonces salgo totalmente empoderada, porque a mí me han dicho que soy la más linda, aunque no sea la más linda, pero mis padres me han puesto esto y me lo creo y lo hago. Pero cuando esas carencias de información no están, no es que es el fin, hay que construirlas. Eso te iba a decir, sí, porque yo creo que muchas de las chicas y chicos que nos están escuchando obviamente dicen, no, pues estoy perdido. Tengo información recruzada o definitivamente o tengo carencia de alguno de mis dos padres. Por lo tanto, pero es bonito porque de esta manera también pueden entender. Bueno, ¿y por qué yo soy así? ¿O por qué me está pasando eso? ¿O por qué veo ese comentario y me molesta tanto? Ah, ¿verdad que mi historia de vida es esta? Ahora, ¿cómo puedo integrar? ¿Qué es lo que estabas hablando? ¿Cómo pueden ellos integrar, o nosotros, cómo podemos integrar como esa historia de vida para mejorar como desde un punto, ahorita que somos adultos, y coger esas riendas y decir, bueno, yo... Bueno, primero es esto lo que te decía, el detectar la emoción, el conocerse, el ir a buscar la información en la historia de vida para entender y no para resignarse. Porque o no para ponerse triste. O no para ponerse triste, porque, o sea, tenemos que entender que es parte de nuestra naturaleza. No solamente las chicas de esta industria tienen este problema, sino los médicos, los abogados, los ingenieros, las amas de casa. Correcto. O sea, es algo, cualquier persona que tenga cerebro tiene esta realidad. Entonces, no tiene nada que ver con la función que están haciendo, sino cómo lo están percibiendo y cómo la sociedad ha estigmatizado este tipo de función. Pero a partir de ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar en mi fuerza interior, en mi autovaloración, en saber qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi propósito de vida en lo que estoy haciendo y empezar a construirme. Porque si yo no tengo una base de mamá y papá, no tengo lo femenino y lo masculino bien desarrollado, voy a tener que aprender a crearlo dentro de mí. Y lo importante es que sí se puede crear, que ya eres consciente, ahorita más escuchando esta información, de decir, wow, ¿qué preguntas me voy a hacer? ¿Cómo voy a devolverme a mi historia de vida? ¿Y cómo me siento identificado? ¿Y cómo puedo avanzar, ¿no? A partir de recoger todas esas partes, que puede que tu mamá nunca cambie, que tu papá nunca cambie, que tu historia obviamente nunca cambie, pero cómo sí puedes tú cambiar desde ahora, desde esta realidad que estás escuchando y entendiendo.
Ujú, totalmente, porque bueno, ya he reconocido mi historia, ya he buscado atrás, ya me he identificado, ya me doy cuenta que hay un porqué, hay una causa y efecto, hay un resultado y que es lógico. O sea, si yo no he recibido apoyo, no he recibido amor, es lógico que yo me vea así y me sienta así. Bueno, listo. Ahora, mis padres son mis padres, mi historia es mi historia, pero ahora tengo que empezar a crear mi propia historia y a ser yo. Porque mientras yo no me conozca, mientras yo sea leal a todas esas creencias y traumas, yo soy mis padres, yo soy mis abuelos, yo soy mis ancestros. Entonces, si yo quiero empezar a tener control de mi realidad, quiero empezar a tener confianza, tengo que proponerme empezar a ser yo mismo. Y para eso tengo que salir del papel de víctima, tengo que salir del papel me han hecho, me han dicho, porque mi mamá, porque la culpa, porque el que tiene culpa, el que no tiene culpa. Aquí todos somos ignorantes. Entonces, si nosotros, ellos que están escuchando ahora, no tenían esta información, imagínense sus padres y abuelos. O sea, muchísimos menos. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer un paréntesis de lo que ha sido nuestra historia y proponernos transformar esa historia para empezar a construirnos. Y eso es lo maravilloso de este tiempo que tiene la humanidad. Hay tanta información y tantas herramientas que estamos en el momento adecuado para nosotros elegir esa transformación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, reconociéndome de dónde vengo, tratando de no juzgar a mis progenitores. No voy a decir ni mamá ni papá, porque son las personas que nos han traído al mundo. Y en este tiempo hay muchos progenitores. No existen tantas mamás y papás. ¿Por qué? Porque no se necesita eso en el planeta hoy. El planeta necesita evolucionar y necesita que aprendamos a hacerlo solos. Inclusive los roles ahorita están, pues unos roles que tú dices, como tú decías, de pronto la mamá ya no es tan identificativa y a mí me pasa mucho con mi hijo. Yo tengo un hijo de 10 años y yo a veces digo, wow, o sea, como yo me comparo por ejemplo con mi mamá y yo digo, pucha, yo no soy mamá, pero yo me considero muy buena mamá. Si me miro desde mi propia perspectiva, me considero una excelente mamá, pero si me miro desde mi propia perspectiva, pero si yo me comparo con mi mamá, pues no soy mamá, porque mi mamá, ¿sabes? Era otro tipo de cuidadora, otro tipo, pues, de enseñanza. Totalmente, porque hemos ido evolucionando. La mamá de hace 100 años, 50 y la de ahora no va a ser la misma, porque la evolución requiere otra atención. Antes no había internet ni teléfono celular. Entonces, hoy educar a los hijos sin internet es imposible. Es ¿Entiendes? verdad. Es imposible. Entonces, nosotros por más que digamos, eso le hace mal al niño, pero no podemos frenar algo a lo cual se tienen que adaptar y tienen ellos mismos que encontrar el camino racional para poder hacerlo equilibradamente. Sí, es totalmente cierto. Entonces, no podemos nosotros comparar el proceso evolutivo de nuestros padres, sus acciones, sus comportamientos, a lo que hoy nosotros hacemos. No, y yo encontré también ese método, o sea, tipo, como yo veo que él ve mucho TikTok o algo así, yo le envío TikToks y le envío, ¿sabes? Como programas que creo que se puede sentir identificado, pero que yo sé que trae algo, pero que también sea su jueguito, pero que también sea su... Porque es verdad, uno pues se utiliza las herramientas que hay. Me imagino que nuestros padres también utilizaban las herramientas que Totalmente, que tenían a había nuestra disposición. chin, chin, Sí, sí. esa era la herramienta que tenían a su disposición y pues la usaban. Supongo que también eso genera como toda esta cuestión. Dime tú ahora, hablemos un poquito como de ti, de tu historia de vida, cómo llegas a tanta, digamos, a querer ya enseñar y a decir, wow, y a estudiar, ¿no? A estudiar la neurociencia, todo lo que tiene que ver con el cerebro, porque me imagino que también te sentiste de pronto identificada, atraída o decir, bueno, y una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es enseñarlo, querer enseñarlo. Entonces, ¿cómo nos puedes como ya hablar un poquitico más de ti? Bueno, es un poco empezar a decir, bueno, yo desde pequeña no he sido una niña convencional, ¿sí? Empecemos por ahí. He sido una niña que quizás haya tenido un nivel de autismo, por decir así también, ¿no? Y no me costaba aprender. Mi coeficiente intelectual era diferente a otros niños, con lo cual estudiaba y nunca me ha costado estudiar. Yo termino la secundaria, en Argentina la secundaria, no sé cómo se dirá aquí, a los 14 años. Entonces, rapidísimo. súper rápido, en 3 años hice lo que hacen 5 años normalmente los jóvenes a esa edad. Y bueno, luego me dediqué al fitness, me dediqué al deporte, me gustaba muchísimo el deporte y el fitness.
Y yo pensaba que yo buscaba la felicidad de las personas y el bienestar, siempre lo busqué. Cuando era niña era payaso, entonces quería que se rían. O sea, Cuando, tú te decías, no, así conecto más rápido, venga, hago reír. claro, entonces porque me gustaba ver la sonrisa de las personas, me gustaba la alegría de las personas. Cuando empecé el fitness me gustaba ver el cuerpo saludable, las personas que estén sanas, que estén bien. Entonces mi padre me dijo, hija, tú no puedes ser eso, porque si te quiebras una pierna, ¿de qué vas a vivir? Tienes que ser abogada, médica, ingeniera o arquitecta. Era típico de ese momento, ¿no? Sí, todo el mundo. Entonces le digo, pero papá, a mí no me gusta ir a la universidad o hacer esas cosas. Entonces él me dijo, pues vas a tener que elegir, ¿no? Entonces, bueno, elegí medicina porque él me convenció de que si yo era médico podía ser deportóloga. Entonces iba a seguir haciendo el deporte que estoy haciendo, pero en otro nivel. Entonces, como yo era pequeña, me dejé convencer por mi padre, entré a la Universidad de Medicina, no me costó, terminé rápido la carrera, ¿no? Y tuve una experiencia muy particular. La primera noche de guardia vi cómo salía el alma del cuerpo de una persona que acababa de morir. Entonces, ¿Y eso... cómo te sentiste con esa experiencia? ¿Cómo es eso? Porque eso ya hablamos más bien como de misticismo, ya como, porque hay personas que se sienten identificadas y otras personas que son muy ciencia y dicen, no, wow, eso Totalmente. no es así. Totalmente. En la primera guardia, en Argentina, la economía no estaba muy bien, los hospitales no tenían todos los recursos, no había la cantidad de respiradores en ese momento en la guardia, entonces a mí me mandaron a hacer un respirador manual que tenía que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y medir parámetros porque era mi primera guardia. Esa noche llega un chico de 22 años que le habían regalado una moto y que se alcoholiza, acelera y se da contra la pared y se licúa el cerebro. Entonces llega con muerte cerebral, estaba total hecho una papilla, pero como era tan joven tenía los órganos intactos. Entonces yo tenía que medir parámetros. Entonces esa noche midiendo parámetros, el chico estaba semidesnudo en la camilla, con la sábana hasta la mitad, cuando yo veo que la cara se empieza a poner cianótica, azul, cuando llega a los labios, yo digo, ya son las 2 de la mañana, estoy alucinando, pero cuando veo el pecho veo que sale como un vapor, como cuando ves el pavimento caliente, entonces empiezo a observar y me detengo y cada vez era más espeso. En el momento que termina de salir eso, el monitor hace pip, yo suelto la manguera, suelto todo, me voy para atrás, me agarró escalofrío, nunca había experimentado algo Claro, tú así, dices esto, no, ¿qué o pasó? sea, que ha salido de ahí. Y, o sea, en la universidad no nos enseñan No, el claro, alma. eso es solamente O sea, no nos ciencia enseña, física. no nos enseñan porque sí, tenemos una materia que se llama antropología médica donde te enseñan la vida y la muerte, pero No no profundizan cómo que tenemos, funciona, no. no para nada cómo No que funciona. me va a salir del pecho. Totalmente, ¿cómo hago para Sí, volverlo a meter, exacto, no? no. Entonces, realmente me asombré muchísimo, quedé un poco choqueada y desde ese momento dije, no voy a volver más a un hospital. ¿Cómo así? No voy, no Dijiste voy a no. volver más a un hospital, me voy a dedicar a hacer deportes, medicina deportiva, lo que sea, porque yo no puedo ayudar a las personas si no sé cómo funciona el alma con el cuerpo. ¿Cómo voy a hacer que eso que ha salido vuelva? Entonces, a partir de ahí empecé a investigar todo sobre el alma. Salí, no volví al hospital, no fui a hacer mis prácticas. Mis padres me enviaron a España a hacer la especialidad en deportología, traumatología. Bueno, traumatología, 200 operaciones de rodilla, hacía toda la parte de rodilla, pero no tocaba a ningún enfermo. O sea, todos O sanos. sea, hasta ahí Hasta ahí, dijiste no hasta ahí, voy a. claro. No puedo porque no podía, no tenía sentido. Entonces en España entré en una escuela de filosofía de vida porque no te enseñan en ningún lado nada del alma, entonces tuve que aprender todo sobre las religiones, el conocimiento y la antigüedad. Durante 8 años estuve estudiando todo lo que tiene que ver con el alma, cómo funciona, cómo se conecta, toda la información que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Y dónde se estudia la historia del alma? Por ejemplo, Por ejemplo, o sea, lo que tú dices, ¿no? Tiene que ver con el esoterismo, tiene que ver con la alquimia, tiene que ver con la magia. pero eso no lo enseñan, digamos, monjes ni nada, no. Sí, ¿Sí? sí. Ok. La escuela de filosofía a la que yo voy, tuve maestros de todo el mundo durante 8 años. O estuve con culturas que han investigado la vida, la muerte, qué pasa después que morimos y todo este tipo de O cosas. sea, el esoterismo del alma se encuentra en la religión. La religión es una connotación y una creencia. El esoterismo tiene mucha base científica hoy.
¿entiendes? O sea, ya ha avanzado. No es el esoterismo ni tampoco el espiritismo que se conocía en la antigüedad. Ahora hay muchísima base y evidencia porque tenemos la tecnología para poder medir todo esto y poder evaluar. Pero sí hay muchos libros de sabiduría que han hablado desde los egipcios, en Claro, la India, millones de desde años. millones de años que se ha hablado de este proceso. No, y mira que y mira que cuando tú hablas de estos temas o alguien, o sea, el que nos esté escuchando se siente identificado. Así diga, nunca he visto, o yo he sentido, o yo, sí, yo he sentido, yo siento, yo creo, o estoy loca, o y eso, pero estoy mal, estoy loca, ¿sí? Porque Totalmente. como no se ve como tan cotidiano, o si se ve, es algo extraño, es algo que no, sabes, que no tiene como esa base científica, o decir, no, estoy viendo cosas que no son. Mi cerebro está viendo cosas que no son, o está escuchando cosas que no son. Totalmente, porque eso Pero me yo pasa. creo que todo el mundo se siente identificado. No, es que sí, porque todos tenemos alma, todos tenemos un familiar que se ha ido, hay personas que han tenido un accidente y han vivido esa experiencia de ir a la muerte y volver, o sea, ya hay mucho conocimiento en relación a eso y muchas investigaciones, ¿no? Entonces ya traspasa lo que es en sí la filosofía en este tiempo. Bueno, pero durante 8 años me dediqué a tratar de investigar eso mientras hacía deportología, hice el doctorado y el magíster en deportología en la Universidad de Valencia. Y allí entré en el deporte de alto rendimiento. Allí estuve en el CIR, que es el Centro de Alto Rendimiento del Deportista en Vétera, en Valencia, donde conocí a Messi, Federer, Nadal, a todo Alonso, a todos los Wow. grandes deportistas, porque es un centro de rehabilitación europeo el más importante. Yo fui a hacer las pasantías ahí. Entonces, allí empecé a descubrir el cerebro humano en su máximo potencial. Porque Claro, porque yo es lo más exigente que hay, no lo más top, digámoslo así. Claro, yo decía, ¿cómo puede ser que sean tan crack? ¿No? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede ser que Messi sea una persona así, Ronaldo, todas estas personas, cómo han llegado y por qué no todos los demás podían llegar? Entonces, en ese centro se hacen investigaciones neurológicas de los deportistas. Entonces, había muchos experimentos que se aplicaban con ellos de programación, reprogramación del cerebro. Ahí comienza mi mundo en cuanto a las neurociencias y a tratar de conocer el cerebro para poder transformarlo. Ahí se utilizaba tecnología, se utilizaba un mecanismo que se llamaba Activa Concept, que son sonidos bineurales que se les pone a los deportistas para programar y desprogramar gestos deportivos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer? O sea, digamos, así entendiendo lo simple, o sea, tú le das clic Y borras. exacto, Entonces entonces ya no eres borras. capaz de, no sé, hacer la comba. Exactamente. Entonces te vuelvo a incorporar el patrón de movimiento que quiero incorporar con la técnica precisa, aprieto el botón y se instala. ¿Cómo va a ser? Así funciona el cerebro. O Bueno, sea, mejor ahí, dicho, unas máquinas. entonces ahí entendí realmente que el cerebro es una biocomputadora. O sea, que así como se programaba el gesto motor en el deportista, se puede programar y desprogramar la mente. Entonces ahí comenzó un abanico diferente entre lo que es la medicina, entre lo que es el alma, la espiritualidad, por decir así, y también la parte científica de la capacidad que tiene el cerebro. Empezó mi pasión por la neurociencia y a entender que todo en la vida es entrenamiento. Si yo quiero ser una modelo exitosa, yo tengo que ser la mejor entrenando. Si yo quiero ser una cantante, tengo que ser la mejor entrenando canto. O sea, si yo quiero aprender un idioma, necesito entrenarme. Si quiero hacer una dieta, necesito entrenarme. O sea, no existe ninguna forma de crecer si no es a través del entrenamiento. Entonces, ahí empecé a verificar. Como que vamos guardando la información, vamos adquiriendo información y como la vamos practicando, es inevitable. Es O sea, ¿tú inevitable. crees que la clave del éxito o la clave del éxito y sobre todo que tú conociste a las personas más tesas del mundo es el entrenamiento? Para mí, la clave del éxito es primero tener claro qué es lo que quieres hacer. Ok. No, porque sí, claro. si yo tengo claro mi propósito en la vida, si tengo claro y tengo disciplina, tengo constancia, tengo determinación para lo que quiero conseguir, lo voy a conseguir. Es imposible no conseguirlo. O sea, sí, Es, es inevitable. es inevitable. La persona que tiene claridad de a dónde quiere llegar, la constancia, la disciplina, llega. O sea, no es que sea Messi. Ronaldo ha pasado por muchas situaciones y Messi también, porque Messi empezó con un problema de salud.
Entonces no era pequeño, tenía un problema ¿Verdad? también, o Sí. sea, de crecimiento y desarrollo, y sin embargo hoy es el número 1, pero ha tenido una disciplina, ha tenido una voluntad, ha tenido una pasión, tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces, si yo quiero tener éxito, primero tengo que tener claridad qué es lo que quiero para mi vida. Y después incorporar los hábitos, la disciplina, y es inevitable. Es inevitable, tarde o temprano, y por más digan no, no llego, no llego, cuando menos esperen, la constancia y la disciplina, el concentrarse en el proceso genera en nosotros experiencia. La experiencia genera en el cerebro el desarrollo de conexiones neuronales. Cuando más neuronas se conectan por la experiencia, más poder tiene el cerebro. Entonces llega un punto que tengo tantas neuronas conectadas que solamente con pensar creo la realidad. Por eso hay personas que cuando llegan a un punto ya no tienen que hacer mucho para tener todo. Bueno, ahí es un ejemplo de eso. ¿Mm? Ya más o menos analizando el cerebro, ha tenido mucha experiencia y mucho entrenamiento que hoy por hoy le lleva también a realizar cosas de otra manera diferente a otras personas. Es correcto, sí. Entonces no es una cuestión Pero es el entrenamiento, es la la constancia, la el disciplina, querer, el el querer. quiero esto, y es inevitable. Y digan lo que digan con los comentarios que digan. Escriban lo que escriban, porque ahí está lo que yo tengo claro que he venido a hacer en la vida. O sea, ¿qué quiero de mí en esta vida? Realmente quiero marcar una diferencia, quiero aportar valor a las personas. Todo ser humano tiene valor para aportar a otros. Si nosotros no vemos esa capacidad en nosotros, no vamos a O ese poder valor, llegar. claro. Es que es ese valor. Y es ignorarlo también, ese hecho. Ejemplo, también es científico, porque si ignoras ese hecho, pues ¿cómo lo va a identificar tu cerebro? Es como que no existe en tu línea ni de tiempo ni de pensamiento, entonces no se crea nada, ninguna no red podemos. neuronal, ninguna, No ¿sabes? se Ninguna puede. realidad. Totalmente, no se puede, no se puede, no se puede crear. Entonces, por eso digo, mi camino ha sido muy particular porque yo desarrollo un producto que son las Kangoo Jump, un producto de entrenamiento a nivel mundial que son unas botas de rebotes, ¿no? Es un producto que lo que permitía era saltar, hacer la parte de deporte. Es como tipo así, ¿es así? Es como una bota de esquí, pero tiene como unos Un amortiguadores. resorcito. Como unos Ya las he resort. visto, sí. Bueno, eso lo vi aquí en Medellín en la feria. Sí, 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 Que pero las no, vi. eso lo usan para otra cosa, pero también lo usan para gimnasio, ¿no? Claro, es para gimnasio, si yo lo llevé al mundo. Pero acá, es tu invento, Claro. wow, no, mejor dicho. Entonces, claro, porque yo Increíble. estaba buscando tratar de generar felicidad, endorfinas, oxitocina, salud, bienestar y con algo totalmente innovador. Aquí lo usan es para los carnavales que los chicos que se pintan la cara y eso. Sí, ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. En Brasil también lo utilizan para los carnavales, pero se lo utilizan en ¿Cómo los se llama? gimnasios. ¿Cómo se llama el Las botas se Sí. llaman cajota. cajota? Cajota, Es sí. de tu propiedad. No es de mi propiedad porque yo trabajé como directora de formación y yo renuncié porque ahí empieza mi otra historia, Eso. ¿no? 14 años, lo llevé al mundo, formé instructores, hay récord Guinness con la bota, hay muchísimos deportistas que están haciendo ahora, tuvo mucho éxito. Pero en el 2013, digamos, yo empiezo a desarrollar sistemas financieros. O sea, ya paso de la salud, paso O sea, caminaste, dijiste ya, el alma no, la ciencia primero, la ciencia no, el alma, no, pues no, voy integrando como todo el conocimiento y mirando, ¿y cuál era como ese propósito? ¿Cuál era tu sentido de vida como tipo, bueno, voy a, Mi sentido de vida era superar límites. ok, Por eso también fui campeona de fitness, por eso no me costaba la universidad. todo Y bueno, te quedó como tipo, no, para mí me parece perfecto. sí, y en el 2013 diseño un sistema financiero que gana un premio o gana 1 millón de euros en el 2013 en España por desarrollar un sistema financiero que es una franquicia de gimnasio especializado para la mujer. ¿Cómo va a ser? Mejor dicho, menos mal que te pregunté tu historia, si no, no hubiera sabido todas estas bellezas. Entonces, en todo ese proceso de las botas, el dueño de la empresa que me contrata a mí primero para desarrollar los programas de entrenamientos para estas botas, los programas de entrenamiento, él, digamos, apuesta por mí para poder llevarme a la dirección, pero yo era un médico, o sea, yo tenía formación. Sí sabía de fitness, sabía de deporte, pero yo no era comercial. Entonces, para poder llevar un producto a todo el mundo, y yo como directora,
y como compañera, digamos, de él en todo el proceso de difusión mundial, yo tenía que formarme en finanzas. Tú dijiste, no, yo tengo que formarme en finanzas para poder... Claro, no, yo no lo dije, él dijo. Ah, él dijo, oye, te me formas en finanzas. Exacto, porque, o sea, tienes tanto potencial que tenemos que... Pero igual tú dijiste, no, yo donde me meta 10 de 10, o sea, lo saco adelante, Exactamente. soy capaz Totalmente, de poder, totalmente. de poder Aparte, entender. exactamente, así que bueno, ahí empezó todo mi proceso también de formación en todo lo que es la parte financiera, la parte de coach, el liderazgo, la formación de el desarrollo de empresas, de franquicias, y ahí me desarrollé como especialista en franquicias, y ahí es donde empieza mi proceso de decadencia también, porque cuando gano el 1.000.000 de euros tengo una crisis familiar muy importante, porque yo anteriormente no estaba en mi hogar, porque al trabajar tanto por el éxito y tener tanto éxito, porque he tenido mucho éxito, y ganar mucho no me permitía tener el tiempo para mi familia. Ay, sí, ¿cómo se ve desde ahí? Porque una mujer exitosa es, yo no sé, pero opino yo que es distinto a un hombre exitoso, ¿no? Es decir, como que eso también tiene una relación con la sociedad o una connotación de decir, es exitosa, pero es mala en el hogar. Claro, ¿Sí? totalmente. Yo tengo que reconocer que yo traumé a mis hijos al principio porque no fui una mamá presente. Porque nosotros los latinos creemos que cuando uno tiene un hijo tiene que trabajar para el hijo. ¿No? Entonces, esa es nuestra. Entonces, yo tenía una hija, tenía otra hija, tenía otra hija. Mi marido me daba hijos para que me quede quieta y yo más trabajaba. Exacto, tú no, yo Claro, estoy bien, estoy pero voy a bien, seguir con mi, claro. con mi historia. Entonces, eso. ¿Tienes cuántas? 3 hijas. 3 hijas. Tengo 3 hijas. Entonces, ahí es donde mi relación colapsa porque mi esposo ya no podía sostener tanto éxito. Entonces, me deja. Ah, sí, porque suele que algunos hombres se sienten bastante... Y mira que es un tema muy lindo que lo tocamos porque hay muchas chicas en la industria que llegan a sentir que como yo gano más, ¿cierto? Ujú. Como yo, pues claro, y en muy poco tiempo, digamos que el esposo lleva trabajando cierto tiempo y quiere alcanzar ciertas cosas, pues para la familia o para ella misma, y ella lo hace en 6 meses, en 3 meses. Entonces, Bueno, eso está pasando en la nueva humanidad, en esta humanidad de ahora, en esta generación de mujeres está pasando y yo he sido uno de los resultados de eso, de los comienzos de eso, ¿no? Entonces... una de las pioneras. Una de las pioneras, Y ¿no? te Sí. pasó lo que le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, mi cerebro entró en shock. Entré en shock, entré en un proceso de amnesia de 1 año prácticamente porque no podía entender qué había hecho mal. Tú no, pero si yo estoy cumpliendo mis Yo estoy sueños. cumpliendo no tan solo mis sueños, sino que estoy cumpliendo. Era guapísima porque hacía fitness, era famosa, tenía dinero. O sea, yo digo, ¿qué más quiere un hombre, no? Tú como que, ¿qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando aquí? Entonces, era un poco complicado el que mi cerebro entienda todo eso y tampoco nunca había fracasado ni en la universidad ni en los estudios. O sea, para mí también la vida, te pegó como que... claro, obviamente... Dices, no, como soy, porque voy a fracasar en esto. Claro, ha sido mi ego en su máximo potencial totalmente Sí. herido, ¿no? Y encima también en ese proceso me es infiel, por supuesto, ¿no? Porque buscaba lo que yo no podía estar. Yo ya estaba mucho tiempo ausente, que hoy lo entiendo, pero en ese momento me choqueó. En ese tiempo, ¿qué pasó? Me choqueó y bueno, eso me llevó a que mi cerebro empiece a vivir experiencias fuera de lo normal, ¿no? ¿En qué sentido? En que empecé a tener sueños, empecé a ver seres, empecé a ver cosas, me pasaban cosas que yo pensaba de que eran propias del shock emocional, como era médico, digo, bueno, no, lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, lo que me está pasando. Tú le tenías ya nombre a todo. Yo Tú tenía dices, claro, no, esto es un shock emocional postraumático, después de Tata, se le analizaba científicamente todo, entonces esto no existe, esto no es real, me estoy volviendo loca y es parte también del proceso en el que estoy viviendo, pero no me estaba volviendo loca. Mi cerebro había llegado a un desarrollo de procesos que estaba conectándome con una información que todo cerebro, cuando llega a un nivel, empieza a conectarse con información que no es sencillo de explicar cuando no se ha desarrollado esa capacidad. ¿Mm?
Entonces, bueno, hasta ahí llegó porque para este público creo que lo que después que sigue... Es que no, pero a mí sí me parece que acá puedes hablar lo que tú quieras y que si lo quieres decir, porque yo siento que hay gente que nos va a identificar. Inclusive, yo tuve una chica hace poquito, y aquí mismo en este canal la pueden ver, es que ella decía, porque yo acá las traigo, pero no solo para hablar de su trabajo, sino para hablar de lo que quieran hablar, de su profundidad de vida. Y una de las chicas me decía, Rita, es que mi talento es poder hablar con los muertos. Ujú. Bueno, sí. ¿Sabes? Y yo, bien, ¿cómo así? ¿Cuál es el proceso? Entonces yo siento que si viene algo esotérico, con Bueno, mucho gusto bueno, tengo la libertad de contar. avanzamos y no creas, es algo, o sea, con toda tu trayectoria, ya no podemos decir que es algo que es porque eres religiosa o simplemente porque eres no. Y yo creo que ya como que eso ya te está como Sí. alcanzando más bien, y te estaba como tocando a la puerta desde la primera experiencia, ¿no? Totalmente. Que tu cerebro se conectó. Se conectó, me empecé a conectar empezaba a tener sueños, empezaba a salir del cuerpo, empezaba a tener experiencias que las había estudiado en la escuela de filosofía, pero que nunca las creía. O que no las habías vivido así no, como es en que no carne no, propia. pero no las creía porque una cosa es leer de los duendes, los gnomos, las hadas, los elfos, los Claro. extraterrestres y los ángeles y todo lo demás. Una cosa es leer, que a mí me alucinaba porque estudié 8 años todo eso. Claro. Pero una cosa es que te apasione ese tipo de lectura y otra cosa es empezar a vivir experiencias con ese tipo de situaciones. Entonces, mi parte científica y humana, y fundamental también, que me he dedicado al mundo de los negocios, era un poco quizás de ego, no, esas son cosas que yo no son para mí. Sí. Me ha No, costado, esto no me va a generar dinero. ¿Cómo claro, así? o sea, no me va a generar nada, esto Claro. no, y no. Entonces, durante un año prácticamente no acepté ese proceso hasta que una noche amanezco desnuda en el fondo de mi casa con unas zapatillas como si hubiese salido a correr. Entonces, ahí y estaba toda mojada. Entonces digo, qué cosa rara que es lo que estoy haciendo, porque ahí sí que estoy loca, ¿cómo voy a salir a correr a las 5 de la mañana Y desnuda. por la calle desnuda, Sí. ¿no? O sea, O sea, lo que llaman- claro, pero yo no tengo problemas de los desnudos, ¿no? No, claro que pero, no. pero salir a correr con zapatillas. con zapatillas teniendo dos bebés, tenía mis hijas que eran bebés y una que era pequeña en casa. Entonces me parecía que algo me había pasado. Entonces lo primero que pienso es decir, no, aquí han entrado a robarme mi casa, me han drogado, me han tirado. Claro. Aquí es lo primero que pienso. Entonces me levanto, voy mis hijas y entro a mi casa y todo en orden, la bebé en la cuna, la otra en la cama, en la otra cama, la casa estaba totalmente ordenada, todo correcto y solamente yo estaba incorrecta, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando yo decido pedir ayuda. Tú dices, Ayuda. ahora sí. Ahora Esto fue sí, lo último, claro, ya esto- ahora sí me enloquecí. Claro, ahora sí que me enloquecí y bueno, tengo que pedir ayuda. Entonces ahí es donde llamo a España, a la escuela de filosofía, porque no sabía quién iba a pedir, a quién le iba a decir lo que me estaba pasando. O sea, O quién me iba a creer quién realmente. me iba a creer era loquísimo y Sí. realmente los que yo conocía que tenían locuras similares eran los de la escuela de Sí, tú filosofía. dices, no, de pronto yo Los sí me creo. maestros, ¿no? Sí. Entonces digo, y es donde se ha gestado mi familia espiritual, por decir así. Tu soporte Claro, de verdad mi soporte, escucha. escucha y todo lo demás. Entonces ahí uno de los maestros me dice, mira Marisa, estás viviendo experiencias extracorpóreas, pero como tú eres científica, no nos vas a creer a nosotros. Esa semana está el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un científico que ha descubierto la teoría de desdoblamiento del tiempo, cómo viajar al futuro. Wow. Es premio Nobel y es un científico. Entonces me dice, está en Argentina, está en Buenos Aires esa semana, viaja, habla con él que él te va a explicar. Tomo un vuelo, Tú voy dices, a no, Buenos Aires. definitivamente esto sí está. Ahí tengo voy que, a ir. claro, voy a ir a pedir ayuda y si es un científico y premio Nobel, ahí estoy yo. Entonces fui, le pregunté a él y también él- estabas como al mismo nivel, ¿no? Es decir, tú conoces de ciencia. Sí, pero Pues, no, él conoce- era un premio Nobel. Pues sí, yo pero era, de pronto te entendías un poquito más o menos cómo se podía relacionar lo físico con la Claro, experiencia claro, como con todo- extrasensorial o con todo eso. extracorporal. Sí,
tenía Entender un podía, poquito. sí, entendía, conocía, pero yo no lo aceptaba. Ten en No, cuenta claro, que yo no lo salía ahí lo estabas de un viviendo como en trauma. carne propia. Exacto, venía del trauma emocional que todavía no aceptaba, estaba en un proceso muy susceptible donde no quería nada. Sensible, No sensible, quería sensible. nada, no quería vivir, no quería nada, porque no es como que no tenía sentido mi vida. Todo lo que he hecho para nada, o sea, no tenía sentido. Entonces, cuando llego ahí, el doctor Jean-Pierre Ganet-Malet no habla español, habla francés, y la traductora, bueno, me dice de que el doctor decía de que esa noche que me estaban preparando como para el servicio y que él no me podía decir, pero que esa noche él iba a enseñar a desdoblarse a 200 personas ahí en Buenos Aires y de que, bueno, ahí yo podía viajar al futuro o al pasado a buscar las respuestas. Entonces ahí aprendí a desdoblarme en el tiempo, fui al pasado y bueno, y ahí descubrí realmente que toda mi vida se me había preparado para hacer lo que vengo a hacer. Entonces, ¿Y qué vienes a hacer? ¿y qué vengo a hacer? Vengo a traer herramientas a las personas de autogestión. O sea, soy una entrenadora, por eso estudié entrenamiento, medicina, viajé por todo el mundo. O sea, estuve con personas exitosas, conocí el cerebro, conocí el alma, conocí todo, porque tenía que integrar todo eso para compartir a las personas herramientas de autogestión. O sea, que las personas puedan manejar su mente por sí solo. Entonces, a partir de ahí, empecé a recibir información todas las noches a través de sueños, hasta hoy. Hasta hoy todavía. Todavía sigo en ese entrenamiento y Wow. cada vez sigue avanzando más y sigo recibiendo. Desde entonces trabajo en la remisión de enfermedades con la mente. Wow. Trabajo en todo lo que tiene que ver con las relaciones de las personas, cómo sanar sus traumas, cómo superar sus límites mentales, cuál es el propósito de su existencia y por qué proyecta ese tipo de pensamientos y comportamientos en esta realidad, por qué tiene la familia que tiene. O sea, todo tiene un propósito y todo hoy afortunadamente se lo puede realmente verificar científicamente. Se puede mostrar, no Se solamente puede que la gente mostrar, crea no. que es así, no, hay base científica o mira, te puedo mostrar inclusive tu realidad de lo que tú estás viviendo, porque puede que muchas personas en este momento nos estén escuchando y digan, wow, entonces no estoy loca. O no, ¿sabes? O realmente yo me identificaba con esta situación, que fue lo que en algún momento me pasó a mí también, porque yo vengo de experiencias también estas, que al inicio de muy chiquita me empezaron a pasar también historias similares. Y yo dije, no, eso estoy mal, o sea, creo que no, o sea, pensé que no podía manejar esta realidad. Entonces yo empecé a ignorar la otra realidad, que sí era mi realidad, porque yo sé que sí estaba pasando, pero entonces yo dije, no, voy a ignorarla, no importa si veo, no importa si siento, pero yo no me quiero ir a esa realidad porque me voy a sentir. ¿Me entiendes? Yo digo, no, pues no me identifico con esto. Entonces, cuando tú me hablas, me siento muy identificada, por eso yo ven, habla, no hay problema. Y yo siento, y las personas que nos están escuchando, que también es una ventana súper bonita para también darte el crédito, porque próximamente tú vas a tener tu podcast donde vas a poder explicar a más profundidad cada tema y sobre todo con esa gran historia de vida que tienes, poder enseñar y poder transmitir tu propósito de vida, que al final tú sabes que una cosa es ir y contarlo a pequeñas personas y esos grupos, hacerlos más grupos, y otra cosa diferente es llegar a millones y millones de personas a través de una pantalla que posiblemente resuenen contigo y que puedas de verdad, o sea, impactar vidas como lo estás haciendo ahorita conmigo. ¿Por qué? Porque muy pocas veces se conoce personas que verdaderamente crean este tipo de historias, por ejemplo, ¿sabes? Totalmente, pero imagínense si yo me preocupo por si me creen o no. No, ¿Entienden? sí. O sea, imagínense que va por el comentario y la función de las chicas. O sea, realmente ahora lo estoy contando porque me estás preguntando. No es mi propósito tampoco, nunca ha sido el ir contando, porque también respeto el proceso de los demás y entiendo de que no todos están preparados. Pero si me preguntan, lo respondo porque no tengo ningún, es mi realidad. Y el que lo quiera tomar, lo toma, y el que no lo quiera tomar también lo respeto y es fantástico. Pero esto les digo como ejemplo, ¿no? O sea, yo sé qué es lo que estoy haciendo y sé lo que estoy aportando a muchas personas con la herramienta que me han dado. O sea, sé que compartir esa herramienta
ha generado el cambio en muchísimas personas en el mundo, porque lo vengo haciendo desde el 2014, vengo entrenando personas, haciendo que superen sus límites, que se sanen. En qué partes o en qué Estamos lugares? en Argentina, Sí. Colombia, México, Estados Unidos, Pero España, tienen un grupo especializado de Australia. pronto, o un grupo, perdón, no especializado, sino un grupo de pronto identificativo. No, yo he fundado el Gimnasio del Cerebro. El Gimnasio del Cerebro en el mundo es donde yo entreno cerebros. Entonces, entreno a través de diferentes programas donde les enseño a las personas cómo ir desarrollando esas capacidades del cerebro para poder llegar a ese punto donde no tengan que hacer nada, porque ya han construido toda una cantidad de procesos, han sanado interiormente, porque cuando uno sana las cosas son fáciles. Las cosas son difíciles cuando uno No se retiene. se retiene, cuando no quiere perdonar, no quiere aceptar, está luchando, cuando cree que la vida es difícil. La vida no es difícil. O sea, nosotros vemos la vida difícil, porque si fuera difícil sería para todos. Pero cuando uno va teniendo conciencia y va sanando, se va dando cuenta que la vida es maravillosa, que los seres humanos son perfectos a pesar de sus Y errores, que cada de su quien viene a ignorancia. aportar lo que viene a aportar, inclusive el no saber, o sea, es decir, Totalmente. el desconocimiento también viene a aportar eso, porque Totalmente. pues, o como así, es que yo soy inocente, yo soy un poco como que no entiendo. Sí, Eso totalmente. Porque también es importante que Por exista. supuesto. Porque entonces, ¿cómo se enseña? Exacto, porque en realidad lo que les transmito a las personas es que este planeta es una escuela. Entonces, esta es una escuela donde todos venimos a aprender. Hay niños de jardín, de primero, de segundo y de tercero. Nosotros no podemos decir que los de jardín sean buenos o malos porque no tienen la información, no tienen las herramientas, no tienen los recursos. ¿Qué podemos decir? Que están robando, están drogando, se golpean, maltratan, humillan, pero porque no han tenido una buena base, no tienen los recursos y porque necesitan desarrollar eso. Hay otros niveles que ya van teniendo más conciencia, que van estudiando, que buscan la religión, que buscan la fe, que buscan a Dios de diferentes formas, que tampoco, Sí, que es también Dios. es perfecto, ¿no? Pero que ya salen de esa faceta tan abajo, tan instintiva, tan animal, Tan reptil. tan reptil. Y luego hay otro nivel donde ya buscan los coaches, buscan la motivación, buscan, digamos, toda la parte positiva, la psicología positiva y todo eso, y que también es una búsqueda, pero desde otro nivel de conciencia. Y que tampoco ninguno de los niveles es bueno o malo, sino que son escalones del ser humano que sí o sí tenemos que transitar. Entonces, cuando uno empieza a abrir esa información, a abrirse a esa conciencia, es cuando realmente podemos entender y respetar a cada quien en su nivel. Y yo ubicarme donde yo quiero estar. O sea, yo quiero estar en este nivel de O donde conciencia. te resuene, porque puede que ahorita estemos hablando y algunas personas vayan a decir, esto está, pero se enlocaron acá. O otras personas van a decir, no, wow, me siento súper identificada y resuena conmigo, como así, esto qué va a ser. Totalmente, totalmente. O sea, siempre lo único que tienen que entender es que hay diferentes niveles y que ninguno es bueno ni malo, sino que son experiencias de aprendizajes que todo ser humano necesita Y que transitar. cada uno va en su proceso. Es decir, Exacto. tampoco aquí estamos como insistiendo, mira, esta es la realidad, la única realidad que existe, No. realmente las personas más iluminadas y esta fue la historia, no. Sino que cada quien tiene su propio proceso, obviamente es súper respetable y no, pues es bonito entender también que existen diferentes niveles y que no importa en el que yo esté, yo estoy en mi proceso. Exacto, y es importante reconocer los demás para poder entender. Porque nosotros decimos, ¿cómo puede ser que ese muchacho golpea a esa niña, no? O sea, decimos, bueno, pero es un nivel de aprendizaje de ellos. O sea, requieren eso. Y que si yo lo veo, pero me repugna, no estoy identificado con eso, estoy como mirando cómo puedo yo seguir mi propia evolución, mi propio camino. Porque puede que haya personas que digan, cool, bien, que le siga, ¿sabes? Totalmente, no. O sea, lo que yo tengo que tratar de entender es que hay personas que todavía necesitan ese tipo de experiencias y yo necesito ver para respetar o para comprender mejor lo que dentro de mí no entiendo todavía. Entonces, que otros hayan nos sirven para seguir aprendiendo, nos sirven para seguir creciendo, nos sirven para seguir viendo lo que nosotros no vemos porque es subconsciente, está en nuestro inconsciente. No es consciente, no somos conscientes de muchas cosas, no somos conscientes de nuestra propia violencia, no somos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad,
No somos conscientes de la culpa que podemos sentir muchas veces cuando ni siquiera es culpa. O sea, no somos conscientes realmente de cómo funcionamos interiormente. Muchos, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente es porque interiormente tenía una culpa. Entonces, el inconsciente interpreta un accidente como un castigo. Entonces, como tenemos la creencia que nos tenemos que castigar, vengo y me martillo el dedo, por ejemplo. Ay, me he martillado. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser que lo haya hecho con mi mente? Nosotros todo el tiempo estamos generando nuestra realidad a través de la información inconsciente. Así sepan o no. O sea, así sepan o no, porque funciona. Así, o sea, es decir, desde tu experiencia y también desde la ciencia del estudio, porque estamos hablando también de una persona que ha transitado, caminado, y de varios puntos de vista, no solamente pues de una sola área. Estamos creando nuestra realidad y científicamente hablando es así. Totalmente. Nosotros estamos creando nuestra realidad y nosotros la creamos a través de los pensamientos y las creencias que tenemos. O sea, si yo creo que puedo, creo esa realidad. Si yo creo que no puedo, también creo esa realidad. Entonces, la realidad es neutra. Como nosotros percibimos o vivimos en la realidad y vemos la realidad, es como nosotros la creamos. Bueno, para las personas que nos están escuchando, no sé, ya como para terminar y finalizar, te agradezco muchísimo que te hayas abierto a la posibilidad de poder comentarlo independientemente que creamos que no es un espacio, pero yo sí siento que sí, porque puede que a alguna persona le llegue esta información y lo que te digo, ahorita nos vamos a abrir un espacio muy importante, cual pues personalmente voy a acompañar tu proceso de poder que puedas llevar tu mensaje al mundo, ¿sí? Porque por medio de las cámaras creo que es una plataforma muy bonita, también muy chévere, porque tú misma te puedes desenvolver y desde cada perspectiva podernos dar tu aporte, porque cada experiencia es súper única y en tu caso compartirla con nosotros va a ser espectacular, pues de la mano, ¿no? Porque vas a tener tu propio espacio. Entonces, no, pues Marixa, agradecerte primero que todo por abrirte la posibilidad de poder también integrar tu información con esta de mezclar, ¿no? Como estos dos puntos de vista. Es un poquito difícil de mezclar, pero no, es para todos. Totalmente. Porque la información es para todos. Así es, así es, así es. Bueno, yo muy agradecida de que me abras este espacio, de poder compartir con todas estas personas. Espero haberles aportado algo de valor, que sepan de que realmente todo está en nuestra mente, nuestros miedos, nuestras inseguridades, eso que vemos en el otro está en nosotros y bueno, es una oportunidad que la vida nos está dando hoy a través de este mensaje que les estoy dando de decir todo tiene solución y está dentro de ustedes. Así es, chicos y chicas que nos escuchan. Todo tiene solución y mire, aquí una persona que ha caminado por todos los ámbitos nos lo dice y muy importante que sigan aprendiendo, que sigan entendiéndose a sí mismos y que nos vemos en un próximo capítulo para mayor información. Yo creo que muchas personas yo quedé fascinada y espero que lo podamos seguir integrando toda la información y que nos veamos en un próximo capítulo. Maritza, muchísimas gracias por acompañarnos y los queremos mucho. Entonces, para que ya te despidas. Gracias a todos y espero que sigan escuchando estos podcasts. Bueno, los queremos mucho. Chao. Adiós.